Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de El Ágora en Radio Ruge León. ¿Lo habéis notado? No soy Raúl. Raúl esta semana en este programa no ha podido estar con nosotros, así que te vamos a desear, Raúl, que en estos días de asueto, de tranquilidad, lo disfrutes mucho y te vamos a echar de menos. Y sin más dilación comenzamos ya el programa. Bienvenidas y bienvenidos a El Ágora en Radio Ruge León. ¡Comenzamos! Como viene siendo habitual, comenzamos las noticias con la sección de local. El verano más activo del hospital. El complejo registra de junio a agosto un 5,3% más de atenciones en urgencias. Ha sido un verano atípico por las altas temperaturas, la gran afluencia turística y en el complejo asistencial universitario de León por el importante aumento del número de urgencias registradas en esta unidad, una de las más sensibles y requeridas de cualquier centro sanitario. Se trata de un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque en junio y agosto la subida llegó a ser de casi el 8%, puesto que el mes de julio fue muy parecido al de 2015. Hay que destacar que las urgencias en el mes de julio siempre suelen ser muy elevadas, por lo que el incremento de este año respecto a 2015 apenas se ha producido, al pasar de 11.002 personas a 11.064. Esta tendencia de aumento de personas que acuden al hospital se ha percibido sobre todo en las horas punta, en torno a las 11 de la mañana y sobre las 6 de la tarde, según explica el gerente del hospital, Juan Luis Burón, y el coordinador médico del servicio de urgencias, Félix Cañón. Se han registrado además más de 400 urgencias diarias, una cifra que normalmente no se rebasaba, y este año ha habido muchas jornadas en las que se ha llegado incluso a 480. De hecho, en agosto la media ha sido de 400 en días como lunes, martes y viernes en varias semanas. La causa del incremento de las urgencias durante este verano no están claras, aunque hay una circunstancia que invita a pensar que ha influido de manera determinante. Esta es el aumento del turismo, que se ha percibido tanto en la ciudad como en la provincia, puesto que también se ha detectado que muchos pacientes eran de fuera de León o eran personas que normalmente viven en otras partes de España y regresan en los periodos vacacionales. Y lo que sí hay que destacar es que, aunque se pueda pensar que la climatología ha influido en la llegada de pacientes a las urgencias del hospital, desde el complejo lo descartan, puesto que las actuaciones por temperaturas elevadas apenas han sido relevantes, ya que normalmente estos pacientes acuden antes a sus centros de salud o ambulatorios de los barrios o pueblos donde suceden, ya que se considera que es un problema menor. León Despierta manifiesta dudas sobre la sustitución de volardos en León. Ante la reciente intención del equipo de gobierno de sustituir el actual sistema de volardos para el acceso a zonas restringidas por otro de sistemas de vigilancia por vídeo, se preguntan si el que está en funcionamiento produce realmente tanta molestia y coste como para que se justifique su sustitución. Suponen que deberían existir los correspondientes informes técnicos que avalen la afirmación realizada, por lo que los concejales de la misma formación lo solicitarán para su comprobación. Apuntan en su comunicado que otra cuestión que se debe responder es: ¿qué ocurre si una persona accede por error? ¿Se le sanciona inmediatamente o dispondrá de una zona de escape o un tiempo prudencial de salida para evitar sanciones sin motivo? También se preguntan si se dispondrán efectivos de la policía local que avisen a los conductores de la nueva situación durante el tiempo suficiente para adaptarse a los cambios. Ruegan que es necesario dar respuesta a estas cuestiones, así como asegurarse de que hay una señalización lo suficientemente clara y visible, con el fin de evitar que una necesaria regulación de los espacios de aparcamiento se convierta en una mera manera de hacer caja. Y continuamos en el ámbito provincial. Podemos pide auditar los fondos mineros y cerrar las puertas al carbón de importación. Unidos Podemos ha pedido al Gobierno en funciones que se lleve a cabo una auditoría de los fondos dedicados a la reactivación de las cuencas mineras y, al mismo tiempo, cerrar las puertas a la importación del carbón.
En una proposición no de ley presentada la semana pasada y defendida este pasado lunes ante los medios de comunicación, denuncian el incumplimiento de los acuerdos cerrados en 2013 entre Gobierno y trabajadores del sector y que, a pesar de que se reduce la producción nacional de carbón, está aumentando la importación de este recurso natural. El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más. Y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2. Pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española. Lo ha aseverado así el diputado de la formación morada, Rafael Mayoral. Y Mayoral, que también ha criticado que en el puerto de Gijón está entrando prácticamente el doble de carbón de lo que se produce en el resto del Estado. Ha pedido que se alcance un plan de viabilidad para las cuencas mineras y un compromiso de las administraciones públicas con el sector, perfectamente compatible, a su juicio, con una reducción paulatina del consumo de dióxido de carbono en España. Asimismo, también ha reivindicado la necesidad de que se produzcan cierres ordenados de las minas y ha puesto como ejemplo la ausencia de esto en el cierre de la explotación de Vasco Leonesa, sin tener en cuenta los riesgos de tipo ecológicos para los pueblos colindantes. No entendemos que el Gobierno esté mirando para otra parte ni que la Junta de Castilla y León no haya adoptado las medidas oportunas. La situación es de locura, ha señalado. El Ayuntamiento de Astorga pospone cumplir totalmente la ley de transparencia hasta el 2018. Los astorganos tendrán que seguir esperando al menos 2 años más para controlar plenamente la gestión del equipo de gobierno formado por el Partido Popular y los leonesistas del PAL. Este es el plazo dado por el alcalde de Astorga, Arsenio García, el pasado jueves para que el portal de transparencia del Ayuntamiento Maragato esté plenamente operativo. Un plazo que se queda fuera de lo establecido en la Ley de Transparencia, que ponía como horizonte máximo diciembre de 2015, para que el portal mostrase los gastos, los contratos, los presupuestos y las cuentas municipales, entre otra información. Astorga era uno de los municipios que tenía vacío su portal de transparencia hasta hace escasas fechas, aunque ahora se ha dotado de algunos datos básicos. Después de las críticas vertidas por los grupos de la oposición sobre que el equipo de gobierno del PAL era de los menos transparentes de la provincia, este jueves han comparecido ante los periodistas el alcalde de Astorga, el teniente alcalde y el concejal de Nuevas Tecnologías para explicar que esta situación heredada del anterior equipo de gobierno del PSOE requiere de una inversión de alrededor de 400.000 euros. Según ha indicado el regidor, la ventana de transparencia del portal web municipal va asociada a la implantación de la administración electrónica, una exigencia del siglo XXI, para la que el ayuntamiento no está dotado de la infraestructura necesaria. Si existiera en la actualidad la posibilidad de gestionar los expedientes municipales a través de la red informática, el volcado de información al portal web sería inmediato, ha explicado Arsenio García. Pero al no estar implantada todavía la administración electrónica, la información tienen que colgarla directamente desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, papel a papel, primero escaneando los documentos y a continuación subiéndolos a la web. Ante esta precariedad de medios informáticos y humanos, según ha reconocido el alcalde, ya se ha avanzado que para el presupuesto de 2017 habrá una partida para poder adecuar la administración a los tiempos actuales. El equipo de gobierno irá presupuestando en diferentes fases los 400.000 euros que se precisan para dotar de fibra óptica al ayuntamiento y para la implantación de la administración electrónica, con una inversión de aproximadamente 350.000 euros. El alcalde y su segundo de a bordo han colocado en el secretario municipal buena parte de la responsabilidad sobre lo que pueden o no publicar en el portal de transparencia, ya que, según han dicho, la ley de protección de datos encierra contradicciones, por lo que es posible que no se llegue a saber lo que el ayuntamiento, con dinero de todos los astorganos, paga a algunos particulares o empresas. Y en el ámbito autonómico, destacamos que Fernández, de Podemos, ve en Herrera una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde por sus contradicciones en materia sanitaria. Fernández se ha referido así al Plan Regional de Salud presentado el martes por el jefe del Ejecutivo Autonómico, un proyecto que ha definido como vacuo e inconcreto, de una redacción muy extensa, pero que no concreta nada. En este sentido, el líder de Podemos en Castilla y León ha lamentado que este plan no aborda el problema de las listas de espera quirúrgica en especialidades o en atención primaria, como tampoco la de la inestabilidad laboral o el de la pérdida de historiales médicos en los hospitales. Asimismo, Pablo Fernández ha criticado la ausencia en este plan de medidas como la atención integral en centros residenciales, por lo que se ha preguntado en qué se gastarán la partida presupuestada para su desarrollo.
El procurador ha insistido en que el Plan Regional de Salud no revierte los recortes de los últimos años y no aborda cuestiones esenciales como el descenso en los últimos años de áreas de pediatría, salud bucodental, odontoestomatología, camas de ingreso o paritorios. Frente a esto, Fernández ha reclamado la puesta en marcha con urgencia de un plan estructural de lucha contra las listas de espera que garantice la continuidad de los profesionales y la reposición de los profesionales que se vayan jubilando, para lo que considera necesario una inversión en capital humano y económico. El secretario regional también ha analizado el proyecto de Plan Regional de Salud en una rueda de prensa ofrecida en las Cortes de Castilla y León, donde han cargado contra el cierre de camas hospitalarias durante las fechas estivales, concretamente en los centros sanitarios de Salamanca, donde se han cerrado más de 100, en el Bierzo 36, mientras en ellos las listas de espera se alcanzaban los 7.109 pacientes en el primero y los 3.972 en el segundo, algo inadmisible que vulnera el principio de la igualdad en la prestación. Gullón reclama un centro tecnológico de la galleta. El director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, reclamó la creación de un centro tecnológico de la galleta para ayudar a las empresas del sector en su expansión por los mercados internacionales. Durante la visita del consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, Martínez aseguró que sería bueno que hubiese un centro de este tipo para luchar a nivel global, ya que en el caso de Gullón se trata de una empresa familiar que está situada en la periferia y que tiene que luchar con grandes multinacionales. Al respecto, recordó que Gullón es la única empresa familiar que se mantiene en manos de la familia fundadora, la primera empresa de galletas de España a mucha distancia de la segunda, a la que casi doblan en producción y que está entre las 5 primeras de Europa en cantidad de kilos producidos. Por lo tanto, tenemos una gran empresa de galletas y una gran cultura de la galleta que defender, y una oportunidad clara de expansión en el mercado, por lo que sería bueno acompañarse de un centro tecnológico que nos ayude en este camino inexplorado. Una expansión que Galletas Gullón, que facturó 306 millones de euros en 2015 y tiene 1.250 trabajadores, está abordando a través de su propia marca y con una marca blanca para dar respuesta a un mercado global que así lo exige. En el anterior programa hicimos un monográfico sobre la educación en valores y, aprovechando la situación, decidimos enviar a nuestro recién llegado Bermejo de sus vacaciones a recogerle el sentir de la calle, y esto es lo que nos ha traído. Así que te escuchamos, Bermejo. ¿Cree que desde el sistema educativo se forma a los jóvenes para aprender los valores morales? No, en absoluto. No, yo creo que eso está todavía muy lejos de que lo aprendan ahí. Pero vamos, que no, pienso que no. Sí. Creo que en el colegio, en el sistema educativo, no se habla de valores morales. Se habla de muchas otras cosas también interesantes, pero de valores morales y éticos no. ¿Sabe lo que es el bullying? Sí, que sé lo que es. Bueno, parece que han puesto la palabra ahora de moda y, claro, es raro que la gente no lo sepa. Pero sí que sé lo que es. El bullying, en este momento no me doy cuenta y me suena muchísimo. Sí, es el acoso escolar, sí. ¿Cree que desde las instancias educativas se hace lo suficiente para evitarlo? No creo. Yo creo que escurren un poco el bulto o miran para otro lado. Yo creo que no. No, todavía no está. No lo tengo claro. Pues la verdad es que no tengo hijos en edad donde pueda comparar. Creo que no. Que hasta que no pasan las cosas realmente no hacen nada. No es suficiente ni en las instancias educativas, ni en la familia, ni en el día a día, ni en ningún lado, yo creo, en nuestra sociedad. Las estadísticas dicen que normalmente los principales motivos para acoso suelen ser diversidad sexual, cultural, ideológica, etcétera. ¿Qué medidas cree usted que se podrían implantar para poder evitar este acoso? Es complicado porque eso tiene que venir pues desde la cultura en general, sobre todo el entorno familiar. Tiene que empezar todo un poco desde ahí. Medidas pues más enseñar en los colegios, por ejemplo, que no se debe hacer eso, que hay que respetar a otras culturas y es eso, culturalizar a los más pequeños. Yo es que creo que cualquier diversidad ya provoca bullying. O sea, un simple Madrid-Barça, un PP-PSOE, cualquier cosa ya provoca una disputa hoy en día.
O sea que es muy difícil, si no es con educación es muy difícil abordar eso. ¿Cree que sería necesario un pacto de Estado por la educación que, aparte de asegurar los conocimientos, asegurara una educación en valores morales? Sí, claro, eso por descontado. A ver, lo que pasa es que un pacto de Estado, a ver cómo se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo para cosas más simples con que si hablamos ya de moralidad, madre mía, eso sí que es complicado. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Siempre es complicado, el Estado tiene mucha labor en conjunto, pero creo que a la vista de lo que está pasando a veces, de verdadero acoso, de situaciones de gente, de niños y niñas que acaban de una manera fatal, pues yo creo que hay que hacer bastante hincapié en ese tema, sí. Eso es lo principal que tenían que hacer, preocuparse un poco de la educación y del colegio y de todo. Saben ya todos ustedes de mi debilidad por esta sección, la que viene a continuación. Hoy, junto con su autora, yo entono el mea culpa y miro hacia adentro. Asumo mi responsabilidad y no solo exijo derechos. Vamos, pues, con Natalia y nuestra sección Feminismos. Buenas tardes, amigas y amigos. En esta cuarta entrega de la sección vamos a hacer un poco de introspección, que nunca viene mal. Después de tratar el tema de los aliados y la importancia que tiene que los hombres sepan reconocer sus privilegios con respecto a las mujeres, ha llegado la hora de que muchas de nosotras reconozcamos los nuestros. Hoy hablamos, pues, de interseccionalidad. Gracias a siglos de lucha incansable por parte de muchas mujeres y hombres valientes, hoy lo tenemos más o menos fácil a la hora de identificar y entender distintos tipos de opresión. Sabemos que las personas negras sufren discriminación con respecto a las blancas, que los gays, lesbianas y bisexuales son discriminados con respecto a los heterosexuales y que las personas trans lo tienen mucho más difícil que las cisgénero. Hasta ahí, más o menos, llegamos todas. El siguiente paso, no obstante, es entender que estas distintas opresiones no son relaciones de poder simples que se dan en una burbuja aisladas del resto. Por el contrario, y lamentablemente, interactúan entre sí. Esto quiere decir que sí, por ser mujer estoy en una posición desfavorable con respecto a los hombres, y aún así mi situación es privilegiada con respecto a, por ejemplo, la de una mujer negra. En el Estado español, las estadísticas al respecto son difíciles de encontrar. Pero en Estados Unidos, un país cuyos conflictos raciales son sobradamente conocidos, sabemos que una mujer blanca gana aproximadamente 75 céntimos por cada dólar que gana un hombre blanco. La mujer negra, por su parte, gana 68 céntimos por dólar de hombre blanco, y las mujeres que ellos llaman hispánicas ganan apenas 54. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de una mujer transgénero y lesbiana. Ella sufre una triple opresión: por ser mujer, por ser lesbiana y por ser transgénero. Lo tendrá mucho peor que yo a la hora de encontrar trabajo. Tendrá posibilidades más altas de sufrir exclusión social, violencia dentro del sistema de salud, acoso y una larga lista de situaciones indeseables, por decirlo suavemente. Si ya las mujeres cisgénero sufrimos un escrutinio permanente sobre nuestros cuerpos, imaginaoslo multiplicado por 1000 en el caso de una persona transgénero. Yo no he sufrido interrogatorios de tercer grado sobre mi anatomía o mis niveles hormonales por parte de extraños. Y de hecho, no es mi lugar hablar de ello ni encabezar esta lucha. Al igual que los hombres en la lucha feminista, mi papel en la lucha por la igualdad de las mujeres trans está en la segunda fila, porque yo puedo imaginar la opresión, pero no la he vivido, y eso es un privilegio. La interseccionalidad no se trata, no obstante, de hacer una competición por ser el grupo más o menos oprimido, sino por entender que estas variables interactúan entre sí y es necesario tenerlas en cuenta si perseguimos una liberación de la mujer total y efectiva. De todos modos, sí se puede establecer una jerarquía aproximada. En igualdad del resto de condiciones, las mujeres siempre salen perdiendo. Así, sufre mayor discriminación una mujer negra que un hombre negro o una lesbiana que un gay. No obstante, cuando modificamos otras variables, la cosa cambia. Volviendo a Estados Unidos y sus interminables estadísticas, sabemos que allí el grupo que peor lo tiene con diferencia es el de las mujeres latinas, transexuales y lesbianas. ¿Os acordáis del ejemplo que os puse hace un par de programas sobre la escalera, donde os decía que las mujeres cargamos una mochila de piedras mientras que los hombres van liberados? Pues bien,
Alguien con las características que os acabo de describir no carga una mochila de piedras, sino que está pujando por la cantera al completo. Volviendo a España, pensemos en los estereotipos negativos que existen con respecto a los inmigrantes o a las personas de otras etnias distintas de la blanca occidental. Yo, que aunque no se note mucho, no nací aquí, prácticamente nunca he sufrido discriminación por ser extranjera, por un motivo muy simple. Tengo la piel muy blanca y un aspecto que fácilmente me puede hacer pasar por lo que se conoce comúnmente como leonesa de toda la vida. Un hombre negro cargará con el estigma de un montón de prejuicios relacionados con la delincuencia que yo, mujer blanca, no llegaré a soportar. Eso es privilegio blanco, y sí, me coloca en una posición favorable con respecto a un hombre, porque él sufre su propia y dolorosa forma de opresión. Cuando hablamos del prototipo de hombre blanco y heterosexual, no lo hacemos porque os tengamos tirria, sino porque todos aquellos incluidos en este grupo sois, con diferencia, los más privilegiados de la sociedad en la que vivimos. No estamos diciendo que no tengáis problemas, sino que otros grupos los tienen mucho más numerosos, más graves y más insostenibles. Si vosotros tenéis que trabajar duro para conseguir un trabajo en este contexto de crisis económica, pensad que una mujer negra lo tiene 10 veces más difícil. Si yo, mujer cisgénero, sufro acoso callejero y actitudes inapropiadas por parte de los hombres, debo ser consciente de que una mujer trans lo sufre 20 veces más, de forma más violenta y con peores consecuencias. No podemos avanzar hacia la sociedad libre e igualitaria que queremos si dejamos atrás a nuestras hermanas de otras etnias, culturas o religiones. Si ignoramos los problemas de las lesbianas, bisexuales o pansexuales. Y por último, pero no por ello menos importante, no podemos hablar de feminismo sin nuestras compañeras transgénero. A menudo me encuentro con debates que evidencian que algunas corrientes de feminismo se empeñan en tratarlas como si no fueran mujeres o fuesen mujeres de segunda, excluyéndolas, por ejemplo, de los espacios no mixtos. Parece mentira que nosotras, que al fin y al cabo somos un grupo oprimido, tengamos estos problemas para empatizar con las opresiones ajenas. Por eso digo que hoy toca un poco de introspección y, ¿por qué no?, de autocrítica. Servidora tiene aún mucho que aprender y que deconstruir en su lucha, y creo que el primer paso para conseguirlo es admitir que mi posición es muy privilegiada con respecto a la de otras mujeres. Es mi deber escucharlas, aprender y luchar porque tengan voz propia para explicar los problemas específicos de cada colectivo. Si algo tengo claro, no obstante, es que los proyectos que más me gustan son los que no dejan a nadie atrás. Así que hago mías las palabras de unas compañeras tuiteras que leí hace tiempo. ¿La revolución feminista será interseccional o no será? Recuperamos para esta edición del programa El Ágora la sección de entrevistas y en esta ocasión nuestros compañeros Raúl y Natalia han podido grabar esta entrevista con nuestra diputada Ana Marcello, trabajadora social en el ámbito de la atención a la dependencia, y nos va a contar lo que ha sido y será su experiencia en la Cámara Baja. Así que, compañeros, seguimos con vosotros. Seguimos con la sección de la entrevista en el programa El Ágora de Radio Ruge León y directamente vamos a presentar a los ponentes de esta entrevista. En primer lugar, Ana Marcello, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Frescas, por supuesto, ¿no? Muy frescas, está bien. Y colabora en la sección de la entrevista. Vamos a hacer la entrevista a dúo. Natalia, buenas tardes. Natalia. Hola, buenas tardes. Pues sin más, creo que para abrir el fuego, adelante. Buenas tardes, Ana. Primero queríamos saber cuáles fueron tus sensaciones al cruzar las puertas del hemiciclo por primera vez. Que tenía sentido todo lo que habíamos hecho durante tantísimos años desde las plazas, desde los comités de empresa, desde la indignación, desde la rabia, que tenía sentido el estar ahí dentro y íbamos a ser capaces de dar la voz a toda esa gente que está sufriendo las políticas del Partido Popular. Y fue un momento de satisfacción, de orgullo y a la vez de compromiso y de responsabilidad al cruzar el hemiciclo y entrar de manera literal a romper el bipartidismo de este país. Y ahora que has pisado la arena, ¿qué impresión te merece la pasada legislatura, la más corta de toda la historia de España? Que no saben moverse en este escenario político que es la ruptura del bipartidismo, que están descolocados, que ven que sus privilegios corren peligro y que no saben dar respuesta a la situación política que estamos viviendo. Y por eso nos encontramos donde nos encontramos, en el que están intentando ver una salida, están intentando volver a ser dos y repartirse el corral entre ellos y ven que ya no es posible. Que se aclaren, porque hemos venido para quedarnos. ¿Cuáles crees que han sido los principales aciertos y los principales errores que han tenido los distintos grupos políticos en estas sesiones de trabajo?
Creo que el mayor error que cometen es que pueden volver atrás, que pueden volver a hacer que desaparezcamos, y eso ya no es posible, que lo asuman. Es la mejor manera de asumirlo. Y que en el debate político podemos estar de acuerdo en ciertas cosas y en otras no. Pero tengamos claro que a nosotros no nos van a convencer de las políticas que quieren hacer. Y eso es lo que mejor les vendría ahora, asumir que estamos y dar cara a la nueva situación política. Esta pregunta ya es un poquito más de tipo personal, porque bueno, no cabe en la mentalidad de un político al uso. ¿Tienes pensado dedicarte a la política durante mucho tiempo? ¿Y cuánto y por qué? Pues cuánto, lo que marcan los estatutos, y ahí estoy totalmente de acuerdo. 8 años como máximo, y creo que es la mejor decisión, porque es que si no vuelves a tu puesto de trabajo, y la importancia de saber que esto es una etapa temporal en la que tú eres contratado por, en este caso, los leoneses y las leonesas, he sido contratada para hacer una tarea del servicio público, de gestión de lo público, y que tiene fecha y fin. Y que además es algo más interesante, que hay una opción que es el revocatorio, que pueda hacer que, si nosotros no estamos cumpliendo lo que nosotros planteamos, que se nos despida como a cualquier puesto, en cualquier puesto de trabajo. ¿Y cuánto? Lo necesario, pero no más de 8 años, y encantada de volver a ser trabajadora social y a mi puesto de trabajo. Vamos a hablar ahora de un tema que, por desgracia, es muy de nuestra tierra. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la migración de jóvenes leoneses hacia otras comunidades o países con mejor futuro laboral? ¿Qué consideras que se podría hacer para remediarlo? Creo que para remediarlo lo primero es apostar por nosotros. Tenemos una manera de entender la juventud y el empleo de los jóvenes muy precaria, a mi manera de ver, porque sí que el Estado invierte en educación, invierte en que nosotros podamos estudiar aquí. En el momento que vamos a serles rentables, por así decirlo, en términos económicos al Estado, nos vamos a otros países a crear riqueza en esos países. Lo que está haciendo esta fuga de cerebros y esta gente, que no tenemos otra alternativa de irnos, porque lo siento, pero el Partido Popular sigue diciendo que nos vamos por ese espíritu aventurero. No, nos vamos porque necesitamos una alternativa laboral que se nos rechaza en nuestra tierra. Creo que en León estamos teniendo un escenario de población tan envejecida que no me quiero imaginar dentro de 20 años lo que puede ser de León. Apostar por nosotros y por alternativas laborales en nuestra tierra hará posible que León tenga futuro. Pues al hilo de lo que comentaba Natalia, de la fuga de jóvenes, también nos achacan que el León tiene muy encasillado lo que es el modelo productivo. Entonces, a tu juicio, ¿cuál crees que debería ser el modelo productivo de León? Y sobre todo, traducido en propuestas concretas, ¿cuáles crees que se deberían de presentar para ayudar a que vuelvan los jóvenes exiliados? Pues primero, que todo lo que se comprometa que se haga. Y pongo ejemplos. Si se comprometió un centro de Alzheimer en la ciudad de León, no puede estar abierto, no puede estar construido y cerrado sin darle alternativa. Eso, 1, da puestos de trabajo a la ciudad de León. 2, da un poco de seriedad al partido que lo propuso en campaña y luego no lo terminó de hacer. Y 3, da una respuesta a una situación que necesitamos de atención social y sanitaria a las personas con Alzheimer. Otro ejemplo claro es apostar por aquellas empresas puedan venir a León y hacer y construir su propio negocio. Pero ahí tenemos que ser claras que también hay que pedirle una responsabilidad social a esas empresas. Y cuando nosotros apostamos porque vengan empresarios y puedan hacer su actividad económica, que entiendan que tienen un compromiso con la provincia. Y eso no puede ser a cambio de que nosotros le podamos dar subvenciones o entrar en el juego chantaje o diálogo de subvenciones, a cambio de que luego, una vez finalizadas las subvenciones, cierren sus empresas y se vayan. Creo que es clave en la provincia de León apostar por la ganadería y la agricultura. No podemos seguir teniendo a nuestros ganaderos con unas cuotas de producción inferiores al coste de producción, y creo que es apostar directamente por los sectores estratégicos de nuestra provincia. Después de todos los vaivenes políticos y ante la falta de formación de un gobierno, ¿en qué estado se encuentran las leyes de emergencia social que presentó en su momento Podemos? ¿Existen posibilidades reales de que acaben aprobándose? En este momento nos encontramos con que hay que volver a presentar todo lo que se presentó en la legislatura anterior. Entonces, esto es un poco como el día de la marmota. Yo entiendo el cansancio que pueda tener la sociedad, porque nosotras en parte lo entendemos. Creo que ese es un error de la actividad política, que tengas que volver a presentarlo todo otra vez, pero bueno, asumimos que hay que hacerlo. Y en cuanto a la ley de 25 de emergencia social, que el primer día que nosotros entramos en la legislatura anterior la presentamos, en este momento ahora nos estamos planteando y trabajando ya en volver a reeditar la ley 25 de emergencia social, porque no se olviden que ese es nuestro mayor objetivo, y con eso encima de la mesa es con lo que nosotros vamos a poder negociar.
Seguimos trabajando en ella, lo vamos a seguir haciendo además con diferentes patas sociales, como puede ser la vivienda, la sanidad, el agua, que antes no lo teníamos recogido en la Ley 25, y vamos a dar cumplimiento a lo que llevamos diciendo, que es el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Y esa es nuestra mayor ley, y con eso vamos a poder negociar. Mientras tanto, los otros nos quieran encasillar en otros lugares, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la respuesta a las necesidades sociales. Y en breve tiempo se va a seguir desarrollando la redacción de la Ley 25 y lo vamos a hacer de una manera mucho más participativa, sino siendo los que vamos a poder recoger todas las iniciativas que nos quieran decir toda la gente y todas las asociaciones y la gente organizada de qué es lo que tenemos que trasladar al Parlamento. Y una vez más va a ser Podemos el instrumento que hará posible que la transformación social de este país llegue al poder. Pues hablando de gobierno, la falta de gobierno que hay en estos momentos, tú que conoces cómo se encuentra la situación en las cámaras, hay muchas porras al efecto, pero ¿tú crees que PP y PSOE acabarán decantándose por una gran coalición para frenar la llegada de Podemos al gobierno? Pues vamos a ver lo que pasa en el Partido Socialista, si los varones terminan o no terminan de aclararse. A mí me parece que es una situación un poco cómica, cuanto menos, y dolorosa a la vez, porque me entristece ver cómo tienen que reunir a sus varones para saber qué decir al Partido Popular. Nosotras y nosotros en Podemos no hemos tenido que hacer esas reuniones. Tenemos claro que no solo hay que echar a Rajoy de las instituciones, sino que hay que echar a las políticas. Entonces, a las políticas de austeridad que ha tenido el Partido Popular. Entonces, en este momento en que nos encontramos entre el Partido Socialista, que se aclare si lo que quiere es realmente un gobierno de cambio y que mire hacia nosotras si nos va a encontrar, que no le quepa ninguna duda, o que siga mirando a la supervivencia de Pedro Sánchez y a lo que los varones le planteen. Creo que es un momento de ser valiente y que si quieren ser socialistas y españoles nos miren a nosotras, que nos van a encontrar. Volviendo un poco al ámbito local, ¿crees que León tiene futuro con el actual reparto territorial en esta comunidad de 9 provincias o no es el momento de entrar en este debate de límites territoriales? Yo no sé si es una cuestión de límites territoriales, yo creo que es una cuestión de límites de que ya no aguantamos más, el gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Y ahí lo tenemos con nuestros compañeros y compañeras que llevan ya meses peleando en las Cortes de Castilla y León. Y es lo que ya yo siempre planteo. A nosotras nos coarta nuestro desarrollo en León el territorio y la comunidad, o nos lo coarta el Partido Popular. Yo quiero pensar que es el Partido Popular. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar y organizarnos para, por lo menos, ganar esa gran batalla que es la de Castilla y León y ponerla, además, en la situación de importancia que tiene a nivel estatal. Y para eso no tengo ninguna duda que los compañeros y compañeras de Podemos en Castilla y León están dando la batalla por ello. Mientras tanto, creo que hay que defender lo rico que es León, lo rico que puede llegar a ser y poner, además, la bandera de que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y que no nos van a permitir que nos vayamos de ella. Perfecto, pues volvemos al modelo productivo y un tema candente, el tema del carbón. Sabemos todos, y es notorio, que los dos grandes partidos le han puesto fecha de caducidad y tratan de ponerle la puntilla al carbón nacional una y otra vez. Concretamente para León, ¿qué alternativas de futuro tenemos en las cuencas? No tanto para León, sino lo abriría a más ámbitos, porque tenemos León, tenemos Palencia, tenemos Asturias, tenemos Aragón. Y tenemos algo más, que es nuestra soberanía energética, que es nuestro modelo de país energético, que cómo lo queremos hacer. Y esto es un diálogo que nos ha costado mucho tiempo, hablar con las fuerzas políticas con las que hemos concurrido a las elecciones y con las que seguimos trabajando. Y ahí tenemos que ser valientes, y tenemos que ser valientes en el sentido de que, claro que nosotros apostamos por una transición energética, evidentemente que vamos hacia ello. Pero hay que ser realistas y no nos podemos hacer trampas al solitario. A día de hoy se quema carbón, mañana se va a seguir quemando carbón y todo plantea que vamos a seguir muchos años quemando carbón. Entonces, ¿el debate dónde está? En el que no se está quemando nuestro carbón, que se está quemando el carbón de importación, que hay que reconocer en qué condiciones viene ese carbón y en qué países se extrae ese carbón, donde no se respeta ni la Declaración de Derechos Humanos ni ninguna condiciones laborales. Entonces, lo que nosotros planteamos es sí a la transición energética, pero mientras se queme carbón tiene que ser carbón autóctono. Primero, porque podemos mantener las comarcas vivas, que se están ahora mismo despoblando, que hay una situación de crisis, de emergencia social y habitacional, que las familias se están rompiendo de dolor porque ven que no tienen alternativa de trabajo y que, una vez más, nos lo decían, el pozo cierra, pero tendremos que cerrar nuestra casa y abrir la maleta e irnos. Y eso es lo mayor
locura que se nos puede plantear a nivel demográfico ahora mismo en León. Y luego tenemos otro problema, que es qué modelo de energético queremos para nuestro país. ¿Queremos un modelo energético que Endesa nos va a marcar qué es lo que va a pasar con nuestra energía? Que recordemos que ya ha sido vendida, que recordemos que la empresa que es la promotora, que es la propietaria de ello, es Enel, que es el gobierno italiano. Creo que además ponemos en juicio o ponemos en tela nuestro poder energético, nuestra manera de poder decidir como Estado y como país. Y creo que es lo que nosotros estamos defendiendo. Y eso para mí es defender un país y es defender una patria. Y lo demás no hace falta ponerse banderas, hace falta saber con qué estamos, que son con los sectores estratégicos de nuestro país, con la clase trabajadora y con nuestra gente. Y por eso nosotras esta semana, previsiblemente mañana o pasado, no sé concreto, vamos a presentar nuestra proposición no de ley de alternativas a las cuencas mineras. Nosotros lo que queremos plantear es abordar esta situación dramática que vive el sector, que hay que recordar por qué vive esta situación, porque en el 2012, gracias a que los mineros marcharon hacia Madrid, hicieron una manifestación y pusieron en pulso la situación que estaban viviendo, llegaron a un acuerdo en el que los sepultureros del carbón, que hay que decírselo al Partido Socialista, que fueron ellos los que forzaron que en el 2018 se cerraran todas las cuencas mineras y se cerraran todos los pozos. Y es de vergüenza que en el 2016 ya se tengan que cerrar. Es que ni siquiera cumplen lo que ellos mismos pactaron. Y es de manera todavía más sangrante como en la provincia tenemos a los compañeros de la Ollera Vasco-Leonesa, cómo se han tenido que cerrar en el pozo y ponerse en huelga de hambre para reclamar algo que sería impensable hace 4 años, que es un cierre ordenado. Un cierre ordenado que además lo que están pidiendo es no solo el mantenimiento de sus puestos de trabajo durante 1 año, 2, hasta que se haga el cierre ordenado, sino lo que están pidiendo es una responsabilidad hacia toda esa cuenca. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar si cerramos una mina como si fuera una fábrica de zapatos? Que se van a inundar las galerías, que hay detonaciones dentro todavía. Estamos ante una alarma social o una posible catástrofe medioambiental que no están midiendo y ni siquiera están poniendo encima de la mesa para poder hablarlo. Yo creo que es lo que nosotros queremos plantear con esa PNL. Es una situación crítica. Nosotros vamos a aportar nuestras posibles soluciones y espero que ahí el resto de los partidos nos entiendan. Planteamos una ecotasa, entre otras muchas medidas. Queremos un gravamen al carbón de importación por la huella ecológica que está dejando. Y ayer que me reunía con las compañeras, las mujeres del carbón, aparte de la voz quebrada del dolor que están pasando, es lo que ellas nos decían. Si se cierran las minas porque apostamos por una energía renovable, vale, nosotros lo entendemos, veremos cómo lo podemos hacer y nos tendremos que adaptar a este nuevo mercado laboral. Pero el problema es que vemos pasar todos los días por delante de nuestras ventanas camiones y camiones con carbón de importación. Y eso hay que señalarlo al Musel, que es el puerto de Gijón, y hay que señalar a los que están haciendo esos negocios, que son Goldman Sachs, que es un fondo buitre de inversión que viene a quedarse con nuestros sectores estratégicos, como ya lo hizo en Madrid y como ya lo hizo en Barcelona comprando el parque público de viviendas. Y eso es simplemente apostar por nuestros sectores energéticos, por nuestra gente y por nuestras comarcas. Y eso es donde nosotros nos van a encontrar, apostando por nosotros. Que, por cierto, bueno, esta pregunta que te voy a hacer no viene en guión, pero creo que es importante también recalcarlo. Los famosos sepultureros del carbón, porque no se les puede denominar de otra manera, sabemos, porque así se filtró a través de un informe de Bruselas que le ha puesto la cara colorada al gobierno de Mariano Rajoy, llevaban pautando el cierre ordenado y programado de las minas españolas con unas ayudas para las jubilaciones y demás. Pero nada se dice de dónde han ido a parar las ayudas de los fondos Miner que en su momento se asignaron a España para la modernización de las minas y que realmente la producción de carbón fuera rentable. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de justicia política o de responsabilidad política podemos pedir a esos dos grandes partidos que nos han conducido o han conducido a las cuencas a la situación en la que se encuentran ahora? Yo ya les pediría respeto y que sepan lo que han hecho, que han sido copartícipes gracias además a dinero, hay que decirlo como ha sido, del cierre de las minas. Entonces no podemos poner al lobo a cuidar de las gallinas, y en este caso es lo que ha pasado. Y ahí están los compañeros de Castilla y León que han pedido una auditoría de los fondos Miner y los partidos han dicho que ni hablar de investigar dónde ha ido todo ese dinero. Y creo que ya es una cuestión igual suena mal, pero de juicio y castigo a la gente que ha hecho esto con nuestras cuencas mineras y que nos ha dejado en una situación, como ayer decían las compañeras, sin salida.
sin salida y agotadas ante Goliat. Y nosotros ante Goliat le decimos que entre todas vamos a poder con él. Y evidentemente hay que señalar a los culpables. En este caso son las políticas del Partido Popular en connivencia del Partido Socialista y, de paso, por no decirlo, de los sindicatos. Y hay que decirlo alto y claro. Ante esta situación podemos llegar a tener algún acuerdo o podemos ver la luz al final del túnel. Por eso presentamos esa PNL, para decir que tengamos que poner un gravamen al carbón de importación, y cuando las eléctricas, porque no entienden otra manera de diálogo, que es a través de impedimentos para poder comprar el carbón de importación, no les quede otra que comprar el nuestro, que se sabe que es de mucha mejor calidad, y que no pueden seguir diciendo que compran el de fuera por una cuestión económica, cuando tenemos los compañeros de la Astur Leonesa que les ha hecho una oferta a Endesa diciendo que le baja el precio a la misma cuantía que el de importación, e incluso más barato con un compromiso de compra. Y Endesa una vez más lo ha rechazado. Eso es una directriz tan clara que podemos ver cómo lo que quiere es el cierre de todas nuestras minas, dejarnos sin tener nosotros el poder sobre nuestro sector energético y ponernos a merced de lo que quiere hacer el gobierno italiano, que es el verdadero propietario de Endesa a través de su empresa Enel. ¿Y qué nos podrías resaltar de la reunión que mantuviste en la tarde de ayer con las mujeres del carbón? A mí lo que podría resumir esa reunión como orgullo de clase trabajadora, de mujeres valientes que han tenido que organizarse para decir que no simplemente no al cierre de los puestos de trabajo, sino no al derecho a vivir en nuestras cuencas mineras. Y además lo que ellas planteaban simplemente es: no nos ha quedado otra manera que organizarnos y defender lo que a nosotros no nos defienden. Y es lo único que nosotros le decíamos, que en esa batalla no tengan ninguna duda que nos van a encontrar codo con codo, que nos utilicen como instrumento político para todas aquellas acciones que ellos crean. Explicamos cuál es nuestro posicionamiento, y creo que esa es la mejor manera de hacer política, que es ante dificultades o dudas que puedan tener con nuestro posicionamiento frente al carbón o a la transición energética. Creo que la mejor manera es el diálogo, y en ese debate rico es donde podemos reconocer dónde nos hemos podido llegar a equivocar, y hay que ser valientes y decir que en algún momento con el tema del carbón quizás nos equivocamos en planteamientos ideológicos simplemente. Y que tengan claro que en la batalla nos van a encontrar, y que nos utilicen, porque para mí es un orgullo ver cómo mujeres organizadas salen a la calle para reclamar algo tan simple como es el derecho a vivir en nuestras cuencas mineras. Cambiando un poco de tercio, tú comentabas antes que la población de León está muy envejecida y probablemente lo vaya a estar más. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a nuestros mayores? Que no se derroten, y que vean que por todo lo que ellos se partieron el lomo, ahora mismo nos lo están vendiendo a pedazos. Y yo creo que es lo que nosotras tenemos, la gente de mi generación, y tengo 32 años, creo que tenemos una herencia que tenemos que salvaguardar, que es la que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos y nuestras abuelas, partiéndose el lomo por sacar este país adelante, sacando adelante una sanidad pública, sacando adelante una seguridad social, sacando adelante a la generación más preparada de la historia, que ahora mismo nos están dejando sin alternativas. Y que esos abuelos y esas abuelas recuerden que esas canas tienen una historia de lucha, y que en su fondo no les gusta ver a los nietos, que somos la generación que vamos a vivir peor. O sea, que estamos haciendo una involución en la propia evolución de nuestra historia, y que sean pacientes y que sepan que en este proceso también necesitamos a la gente mayor, que es la que va a poder guiar, como una vez aprendió una mujer de usted ahora, y me decía, ahora mismo salís a la calle a pelear lo que yo ya peleé durante hace muchísimos años. Y creo que esa sabiduría y ese saber popular lo tiene que poner a disposición y sumarse a la causa, que es ahora mismo la de recuperar todo lo que nos quieren vender. Pues en muchas ocasiones te hemos oído hablar de la importancia de que la gente empuje en la calle por aquellas cosas que no se pueden conseguir a través de las instituciones. ¿Cuál crees que debe ser, por ejemplo, el papel de los leoneses y las leonesas ahora que ya han pasado las elecciones? Yo creo que no podemos quedarnos simplemente en procesos electorales, y que es verdad que venimos de multitud de procesos electorales y no se sabe si iremos a otro más. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener un mensaje claro y de entender cómo es la nueva manera de hacer política, y entender que cada uno y cada una de nosotras somos agente político del cambio. Yo desde mi escaño podré tener una tarea y una función que tengo que cumplir porque así se me ha encomendado, pero cada una de nosotras tenemos la capacidad de poder intervenir en la sociedad de nuestro barrio, de nuestro pueblo,
pueblo, de nuestra comunidad, de nuestra comarca y dar respuesta a lo que está pasando. Y con eso me explico, que siempre decimos que Podemos es el instrumento que hará posible la transformación de las instituciones y dará respuesta a las necesidades de la gente. Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ir a dar esa respuesta a las necesidades de la gente. La aritmética nos dice que no estamos con una mayoría absoluta en las cámaras, Podemos, y que vamos a ser partícipes de toda aquella mejora que queramos plantear. Pero tenemos que ser realistas y hay que dar solución a la gente ya. Y tenemos que dar solución y organizarnos para dar solución a la emergencia social que está viviendo nuestro barrio. Y pongo un ejemplo que tuve la suerte de aprender en La Paz. Nosotros con una acción podemos parar un desahucio porque es algo que se necesita ya, inminente, mañana a las 7 de la mañana desahucian a una familia. Organización popular para que esa vulneración de derecho humano no se produzca, que es parar el desahucio. Eso es intervención comunitaria, eso es intervención social y eso es defender unos derechos. Y con el otro brazo seguir diciendo y reclamando una tabla reivindicativa donde digamos, es que aquí se está vulnerando un derecho, que es el derecho a la vivienda. Y creo que es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que ir a poner las instituciones al servicio de la gente y, mientras tanto, organizarnos para dar respuesta en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Y eso somos todas y todos capaces, dentro de las posibilidades que nosotras tengamos. Y aquí ya lo estamos haciendo, en León, en las sedes, simplemente información, debate, análisis y respuesta. Es dar un paso más a lo que nosotros llevamos haciendo. Creo que debemos de ser capaces de intervenir y que la gente vea que nosotros, evidentemente, no nos vamos a quedar solo con las instituciones, nos vamos a quedar con las calles y nos vamos a quedar con la respuesta a la ciudadanía. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir todas y todas, cada uno aportando lo que pueda, porque todas somos necesarias en este proceso de cambio. Yo imagino, sospecho, que como mujer joven en el Congreso habrás tenido que soportar algún abanico importante de micromachismos y algunos no tan micro. ¿Nos puedes contar alguno? Y también quería saber qué papel crees tú que tienen que jugar los feminismos en este tiempo de cambio político. Creo que tienen que jugar porque si no, no vamos a jugar al cambio. Eso es claro. Si queremos que esa transformación social y política que necesita este país va a venir de la mano de las mujeres o no vendrá. Y eso hay que reconocerlo, que ha sido así a través de la historia. Y tenemos que ser nosotras las que no solo asumamos cargas, sino asumamos cargos. Y eso es importante verlo y dar el paso. Y lo vemos en los círculos y lo vemos en todas las organizaciones, donde los papeles de las mujeres muchas veces quedan relegados a ciertas tareas y no dar la cara o no ser la cara pública de ciertas acciones. Creo que es importante porque somos ejemplo para el resto de que es necesario o si no ese cambio no será. Y en cuanto a qué anécdota o qué me ha chirriado de los micromachismos, que lo de micro me sorprende porque ya es maxi, lo que sí que me dolió fue del partido de los becarios del PP, de Ciudadanos, cuando en su campaña plantearon lo de las mujeres piden paso. Solo el eslogan de las mujeres piden paso es un insulto no solo a mi generación, sino un insulto a la generación de mi abuela y de mi madre y de todas esas mujeres que hicieron posible que hoy yo ahora mismo esté dando una entrevista. Entonces, que las mujeres piden paso es un claro insulto, de decir, las mujeres dejaron de pedir paso, lo tomaron y lo dieron. Y gracias a ellas hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y gracias a ella yo hoy puedo ser diputada, tú puedes estar delante de un micro y podemos seguir hablando del tú a tú, que es lo que se necesita para hacer de verdad una transformación en el mundo de la política a nivel mujer. Pues ya tratando cosas de casa, estamos viviendo días de un intenso debate acerca de lo que es Podemos y qué debería ser a partir de ahora, haciendo un poco de análisis y de autocrítica, que es muy necesario y conveniente. ¿Qué se podría mejorar en nuestra manera de trabajar y transmitir este proyecto a la gente? Y sobre todo, ¿qué Podemos te gustaría ver a ti en el futuro? Autocrítica, evidentemente hemos cometido muchos errores y los que nos quedan por cometer. Y hay que reconocer que empezamos la carrera mientras nos estamos atando los cordones y en eso pues te caes, te levantas y vuelves a andar. Y lo bueno de ese proceso es que no lo podemos entender como ni cúpulas ni como confluencias, lo tenemos que entender como un todo. Y en esa carrera vamos a ir todas juntas y la que se caiga se va a tener que levantar gracias a la ayuda del resto. Y hay que reconocer que hemos cometido errores de principiante y hemos tenido que, y yo soy la primera que tengo que reconocer que entrar en el Parlamento es complicado porque hay gente que lleva durante tantísimos años sentados en los sofás que sabe hacer filibusterismo parlamentario para decir que hace algo sin hacer nada y grandes titulares que luego en el fondo no significan nada. Si eso hay que aprender a hacerlo,
Pues bueno, yo tengo mi duda de si hemos venido para hacer el teatro de la política o hemos venido para hacer la escena completa con un final feliz, que es lo que nosotros queremos. Y ese creo que es lo que tendremos que aprender a la actividad parlamentaria, pero sin desatender a lo que hemos venido, el por qué y el para qué. Y eso es lo importante en el momento en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. Que igual a veces hay que pararse y pensar qué es lo que queremos de Podemos. Y creo que en ese momento es en el que estamos ahora mismo. Que no nos olvidemos del por qué, el para qué y para qué decidimos dar este paso tan importante y para qué decidimos llegar a tomar las instituciones y poder tomar las calles y el sentirnos organizadas. Y en este debate que ahora mismo nos encontramos, yo creo que es necesario afrontar y el decir qué es lo que queremos ser. Y lo que queremos ser son el enemigo, y hay que hablarlo claro, de las élites y decir claramente que a nosotros no nos van a convencer en un despacho, que no nos van a encerrar y no nos van a intentar hacer trileros, porque son verdaderos trileros de la actividad política, en qué posición nos quieren quedar. Nosotras tenemos claro el por qué, el para qué y para qué hemos venido. Bien. Y ya para acabar, Ana, vamos con algo más ligerito. Nos gustaría que nos recomendases para todos nuestros oyentes un libro, una película y un disco. Un libro, que es el que estoy leyendo ahora, es Palabras mayores, de Emilio Gancedo, que se lo recomiendo a todos y a todas las que quieran un poco la tierra, los pueblos y la historia de haber tenido pueblo, y que creo que eso te da una visión de fraternidad popular, que es lo que se está perdiendo realmente. Y algo que a mí me sorprendía y me alegraba y me gustaba, porque es donde yo he nacido y como yo lo he vivido, era mi abuela siempre decía que si no levantaba la persiana a primera hora, el resto de las vecinas se iban a preocupar, porque decía, uy, en esta casa algo ha pasado. Y eso es lo que hemos perdido mucho, que es la fraternidad popular y entender una sociedad en colectivo, y en entender que tu dolor es mi dolor, y parte de ese dolor, en el conjunto de ese diálogo y ese sufrimiento colectivo, tenemos que dar respuesta a esa necesidad. Y creo que ese libro es verdaderamente emotivo, porque da señales de lo que es nuestra historia, nuestra tierra y nuestro significado como pueblo, y que lo estamos poniendo en venta y que lo estamos perdiendo, y creo que hay que pararse y pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad individualizada queremos o colectiva, y entender el colectivo en sufrimiento para dar respuesta en colectivo, y esa es la mejor manera de entender una comunidad, un pueblo y una patria, que es fraternidad popular, y entenderlo desde esa manera. Y música, siempre diré reggae, y en este caso Tekin Ya. Se lo recomiendo a cualquiera en momentos además de desconexión. Lo mejor es música que te haga pensar y que te haga relajarte. Y película, creo que sería obligatorio ver Las 13 rosas, entender por qué son rojas y por qué son mujeres. Y ahí es parte que tendremos que entender nuestra historia. Y cuando hablamos de entender nuestra historia, entramos un poco en qué modelo educativo queremos de nuestra historia, y entender que no se nos puede negar nuestra historia como país, no se nos puede negar qué es la guerra civil, no se nos puede negar quiénes ganaron la guerra y quiénes están ahora en las instituciones fruto de ese ganar de la guerra. Y en ese entendimiento de qué modelo educativo queremos, en León en concreto, tenemos que ser las que defendamos que se nos explique nuestra historia en León en concreto. Y eso es clave para poder defender y entender nuestra complejidad dentro de esta comunidad. Pues terminamos este espacio de entrevista, no sin antes agradecerte que te hayas acercado y te hayas puesto delante de los micrófonos, y esperamos que no sea la última vez, sino que te veamos más veces por aquí. ¿Algún mensaje que ya para finalizar del todo quisieras lanzar a la gente de León que te está escuchando? Pues en primer lugar, daros las gracias, y es cuando yo decía que tenemos que estar organizadas para dar respuesta, es lo que vosotras estáis haciendo, que es dar respuesta a algo que tenemos en León un poco olvidado, que son los micros abiertos y la libertad de poder decir lo que se quiera, con el mayor de los respetos al resto de las opiniones. Y gracias por hacer el trabajo que estáis dando. Y un mensaje a León y a los leoneses y leonesas, que Podemos no le va a defraudar, en el sentido de que no nos van a torcer el brazo, no nos vamos a arrodillar ante sus políticas, y que vamos a seguir siendo las defensoras de algo tan claro que es la Declaración de Derechos Humanos. Pues hasta aquí el espacio de entrevista, y como dice Ana, seguimos. Y ahora nuestro compañero Sheikh va a darnos algo de luz en un tema tan complicado y oscuro como su propio nombre. Va a iluminarnos sobre la materia oscura. Adelante, Sheikh.
A la mayoría de gente le cuesta distinguir entre antimateria, materia oscura y energía oscura. Ahora os explicaré qué es la materia oscura y la energía oscura. Todo es materia, el aire, el suelo, tú mismo, y toda la materia está compuesta por átomos. Pero los átomos solo ocupan un 4% del espacio del universo. Actualmente se cree que el universo conocido está compuesto por un 4% átomos, un 23% materia oscura y un 73% energía oscura. Os habréis fijado que la materia oscura y la energía oscura contienen la palabra oscura. Eso quiere decir que no emite ni absorbe radiación electromagnética, es decir, no se puede ver. Y claro, es difícil estudiar algo que no puedes ver. Antes de nada, hay que tener muy claro que no tiene nada que ver la materia oscura y la energía oscura. Empecemos con la materia oscura. Es difícil creer que algo que no se puede llegar a ver represente el 23% del universo, pero actualmente se usa la materia oscura para poder explicar algunos fenómenos que ocurren, como las lentes gravitacionales. En otras palabras, cuando miras al cielo con un telescopio, ves la luz que proviene de lejos de forma curvada, y esto se cree que es por la gravedad o, siendo lo mismo, la deformación del espacio-tiempo. Para poder ver este efecto, no tienes más que buscar en YouTube algún vídeo de una galaxia pasando cerca de un agujero negro. Lo lógico sería encontrar lentes gravitacionales en sitios masivos, como en agujeros negros, pero el problema es que se han encontrado en sitios donde no debería haber nada. Si miras al cielo en una noche despejada y te fijas bien, verás cómo se curvan las luces sin haber nada, y eso es porque la materia oscura está ahí y, al ser materia, ejerce una gravedad. También la materia oscura explica el movimiento de las galaxias, es decir, si no estuviera, el polvo que está más alejado debería viajar más rápido que la materia de cerca del centro, pero resulta que no es así. Se puede observar que en nuestra galaxia todas las estrellas giran a la misma velocidad. Entonces, se calcula que hay una nube de materia oscura 9 veces más grande que nuestra galaxia. Entonces, al añadir tanta masa, la galaxia pasa a ser solo el centro de un conjunto enorme de materia girando. Y como último argumento es que las galaxias no deberían existir, dado que no ejercerían suficiente fuerza para mantener las estrellas, y entonces las estrellas deberían salir disparadas. Entonces, para poder mantenerse, tienen que haber algo que ejerce suficiente gravedad como para mantenerlas, y ese algo es la materia oscura. Pero no solo la galaxia está rodeada de materia oscura, sino que está inmersa en materia oscura y, de hecho, todo está inmerso. Hasta tú estás siendo atravesado por materia oscura ahora mismo, pero no somos capaces de detectarla a pesar de saber que tiene que existir. Ahora que sabes un poco de materia oscura, quizás te preguntes, ¿de qué está hecha la materia oscura? Pues actualmente la teoría que tiene más peso es que está compuesta de partículas subatómicas como los axión o los WIMP. Si fueran los WIMPs, se calcula que ahora mismo unos 100.000 billones con B de partículas estarían atravesando tu cuerpo. Actualmente hay observaciones que parecen indicar que existe la materia oscura, pero no llegan a ser concluyentes del todo. Ahora que ya tienes una idea de lo que es la materia oscura, hablaré de la energía oscura, que aun teniendo nombre parecido no tiene nada que ver una con la otra. Poco se sabe de la energía oscura, aun constituyendo un 73% del universo. La energía oscura está en todas partes y es la causante de que el universo esté en expansión acelerada. Se cree que es la responsable del nacimiento del universo y su densidad es de 10 elevado a menos 29 gramos por centímetro cúbico. Algo con una densidad tan baja es inimaginable que exista, pero ten en cuenta que está en absolutamente todos los rincones del universo. Se describió en 1998 en el observatorio de Lawrence-Berkeley. Partía de la idea de que la luz, a medida que viajaba, se iba tornando hacia el rojo. Es decir, los fotones emitidos por una estrella salen con una frecuencia determinada, y que se tornen hacia el rojo quiere decir que reduce su frecuencia. Voy a intentar explicarlo. La frecuencia de una onda se mide por el número de crestas. Imagina que entre tus manos tienes un muelle y vas haciendo fuerza para estirar dicho muelle. Entonces verás cómo se alarga, y en vez de tener las crestas cada pocos milímetros, las tendrás más separadas. Y como el color de la luz depende de la frecuencia de la onda, eso explicaría por qué tiende al rojo.
Y lo que observaron en este observatorio fue que la dilatación entre dos crestas cada vez era más rápida. Esto cambió bastante los conceptos del universo, puesto que nuestra lógica nos diría que se iría frenando y retrocediendo por la fuerza gravitacional de la masa hasta llegar a un único punto. Esta teoría se llama el Big Crunch, pero resulta que está acelerándose, y al ser cada vez la distancia entre galaxias mayor, significará que llegará el día en que sea imposible ver una galaxia desde cualquier otra, hasta llegar al punto de que todos los átomos estarán tan lejos de todos los demás átomos que toda la materia y la energía se destruirán, quedando el universo solamente radiación remanente de las últimas partículas subatómicas, algo que pasará en unos 20.000 millones de años. Esta es la teoría del fin del universo más respaldada y se conoce como el Big Rip. Y exacto, todo esto lo provoca la energía oscura. Es curioso que aún no se ha conseguido demostrar la existencia de la energía oscura ni de la materia oscura, pero entre las dos se calcula que componen un 96% del universo. Y hasta aquí llega todo lo que ha dado de sí este programa de El Ágora. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotras y nosotros realizándolo. Ha sido el cúmulo de muchos pequeños esfuerzos y en él están contenidas muchas horas transformadas en esperanzas e ilusiones. Por tanto, queremos presentaros a esta que ya es nuestra pequeña gran familia, con todo el equipo en los guiones, Seike en ciencia, Luis Fi en el control, Raúl y Natalia en la entrevista, Natalia en feminismos, Bermejo en el termómetro social. Y estos que suscriben, Luis Fi Lourdes en las noticias, conducción y cierre del programa. Podéis encontrar nuestros podcasts y nuestros futuros programas a través de la página web de podemosleon.info, en el Facebook de Podemos León, en nuestro Twitter @Radio Rugeleón, en el de Podemos León y León Despierta, en nuestra cuenta de iVoox y en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar cerca y os emplazamos al próximo programa dentro de 15 días, en una nueva entrega de El Ágora en Radio Ruge León, que vendrá más cargada de contenidos y sorpresas. Sonreíd, que sí se puede.